¿Qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy tenemos esta charla tan importante para la medicina veterinaria. Primero que nada, agradecerles por estar aquí en domingo, agradecerles a todos. Aquí en México son las 11 de la mañana, pero en los demás países son las 12, la 1, incluso hay gente de España, bienvenidos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Cecilia Enríquez Coronado. Ella es médico veterinario, además permítanme, es televeterinaria, empresaria, conferencista, mentora, empoderada, viajera con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas. Exdirectora y gestora de consultas y clínicas veterinarias. Además, actualmente es consultante, asesora y docente en e-salud animal, telemedicina, innovación, gestión, empoderamiento y marketing veterinario. Doctora, se dejó de compartir la pantalla, pero ya te doy acceso. Muchas gracias por acompañarnos y para que te conozcan ahorita los participantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Listo, doctora. Perfecto. Ya puedes abrir micrófono y cámara, doctora, ya está el acceso. Sí. Tengo un problema, me dice que el video no lo puedo activar, qué raro. Se ve como en vista previa, doctora. Ahí está, ya se ve completo. Ay, sí, pero mi micrófono, mi cámara no sé por qué no me deja activar. Yo te la activo, no te preocupes. Ok, Ahí voy. perfecto. Te voy a mandar la solicitud. Ahí sí. Buenos días a todos, muchísimas gracias, doctor Bernabé, por esta invitación. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha bien, doctora. Okay, perfecto. Quiero darle la bienvenida a todos y pedirles darles las gracias por estar aquí y darles las gracias también a quienes se conectaron muy temprano y tuvieron la paciencia de esperar. Vamos a comenzar con esta charla que espero sea de mucha utilidad para ustedes. Precisamente, como médicos veterinarios, sufrimos grandes situaciones difíciles en la vida, somos seres emocionales y trabajamos con seres emocionales. No solo nuestros pacientes son emocionales, sino que también nuestros clientes lo son. Y eso nos lleva a sufrir a veces diferentes situaciones que nos pueden sobrellevar o sobrepasar. Yo siempre digo y lo recalco que somos héroes para nuestros pacientes, les salvamos la vida, los sacamos de situaciones críticas, traemos vida al mundo a través de muchos cachorros o neonatos que llegan y sin embargo no somos invencibles. Tenemos que reconocer que a pesar de todo lo que podemos hacer maravilloso por nuestros pacientes, nuestros clientes, por el planeta, no somos invencibles y eso es lo primero que deben guardarse hoy de esta charla. ¿Por qué? Porque somos personas primero que ser médicos veterinarios y como personas tenemos problemas personales, problemas familiares, profesionales por supuesto, también hay problemas sociales que nos pueden impactar según el país donde nos encontremos y hoy en día y hace ya 2 años que además nos hemos visto todos a nivel mundial enfrentados a una pandemia que muy pocas personas esperaban. Entonces, a veces la carga puede superarnos a pesar de que seamos personas fuertes. Y precisamente la COVID transformó la forma de trabajar para los médicos veterinarios, agregó más estrés y más dificultades a las que ya podíamos tener porque generó nuevos protocolos, tuvimos que adaptar las medidas higiénicas, también someternos al distanciamiento social, el uso de mascarillas en forma frecuente y permanente, y también nos vimos afectados, muchos veterinarios nos enfermamos con la COVID, también hemos perdido colegas a causa de la COVID, y todo esto ha impactado aún más la salud mental de todos nuestros colegas a nivel mundial. Porque nuestra profesión es hermosa, para mí es lejos la mejor profesión del mundo, pero es emocionalmente exigente, dura y difícil. Y obviamente tenemos que aprender a fortalecernos para poder lidiar con todo lo malo que trae de la mano nuestra profesión, porque por mucho que la amemos, involucra temas que no siempre nos van a gustar tanto. Y precisamente el estrés es uno de los grandes gatilladores y factores que nos pueden afectar e impactar en nuestra salud y en nuestra forma de sentirnos.
Hay varias encuestas que se han realizado a nivel mundial, esta es una de las últimas que apareció ahora a principios del 2022, que fue una encuesta que se realizó a nivel mundial por una empresa que suele hacer encuestas todos los años, el CM Research, y en la cual destaca que los niveles más altos de estrés fueron manifestados a través de esta encuesta en países como Portugal y en América Latina, en Argentina y Brasil, con tasas bastante más elevadas comparadas a antes de la COVID. Ustedes pueden ver los gráficos de forma muy clara. De la misma forma, la COVID aumentó la insatisfacción y el nivel de insatisfacción de los médicos veterinarios a nivel mundial. Nuevamente, tenemos países como Reino Unido, Portugal, Rusia y Estados Unidos que manifiestan los más altos niveles de insatisfacción profesional, pero también está nuevamente Argentina, Brasil y Colombia, sobre todo Colombia, mucho más impactado que otros países en América Latina. Porque el estrés laboral es un tema que tenemos que comprender para poder trabajarlo y prevenirlo. Hay que tener claro que hay muchas definiciones, depende a qué libro lean, qué especialista consideren, pero una de las definiciones que me parece más interesante es la que dice que es una interacción entre la persona y su entorno profesional. Y es la conciencia que tiene la persona que lo vive de no poder gestionar las demandas o exigencias que le imponen. Es decir, que la persona siente que tiene una presión laboral mucho más fuerte, que lo sobrepasa, y en ese momento comienza a sentirse con estrés. Porque cuando tú sientes que tienes las capacidades para hacerlo, no te va a afectar mayormente, pero cuando te sobrepasa, ahí comienza a manifestarse el estrés. Y puede ser el ejemplo de un veterinario que viene recién saliendo, que tiene poca experiencia, o alguien que comienza su primera semana de trabajo y que tiene programada ya en la agenda de la clínica 5 consultas, de las cuales una posiblemente es un caso emocionalmente muy fuerte, puede que le toque incluso su primera eutanasia en el primer día de trabajo, después tienen el calendario 30 minutos exactos para hacer su primera OVH solo, hay clínicas en las cuales los veterinarios operan solos, donde el estrés es mucho más alto, y a continuación tiene que seguir con otras 4 consultas mínimas que ya tiene programadas. Entonces, frente a eso, por ejemplo, un veterinario joven puede perfectamente sentirse sobrepasado y sentir que el nivel de estrés lo sobrepasa y lo afecta mucho más que a otro veterinario que ya tiene más experiencia. Según la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral ya está definida como una patología, está reconocida a nivel mundial y además ha sido catalogado por la OMS como la epidemia del siglo XXI. No solo los veterinarios se ven afectados por el estrés laboral, sino que en otras profesiones también los impactan de alguna u otra manera. Y es importante tener claro que el estrés tiene una curva, así como existe la curva de la glicemia en nuestros pacientes, también tenemos que tener claro los niveles del estrés. Hay un estrés mínimo que impacta nuestro rendimiento. Si una persona está inactiva o se está relajada, obviamente se va a sentir con menos estrés, pero a medida que empieza a aumentar un poquito el estrés, que puede ser positivo porque necesitamos a veces tener ese estímulo adaptativo que nos motive a hacer algo, pero llega un punto en el cual ya llega un límite entre la diferencia de un estrés positivo y lo que comienza a ser algo negativo, y comienza la persona a sentirse agotada, con una sobrecarga de estrés. Posteriormente comienza la ansiedad, el pánico, la ira y las crisis que conllevan a todo eso, y obviamente el nivel de estrés ya se identifica como un burnout. Por lo tanto, lo ideal es que tratemos siempre de mantenernos en este nivel y que tomemos las medidas necesarias para que este punto de equilibrio no se pierda y no caigamos en la parte negativa, que lo vamos a ver durante la charla. Y yo siempre recomiendo tratar de comer menos pan, porque sabemos que no es muy saludable, pero de la misma forma tenemos que tener la fórmula anti-pan respecto al estrés, es decir, no dejar que sea paulatino, no dejar que sea acumulativo, porque de esa forma se va a volver nocivo. Un estrés negativo y acumulativo en el tiempo se vuelve nocivo para la salud, y no tenemos que llegar a eso. La primera definición de burnout fue realizada por Bradley en el año 69, hablando ya de alteraciones socioemocionales que se presentaban en oficiales de policía que trabajaban en libertad condicional, y él lo llamó staff burnout. Esta fue la primera descripción que existe en la literatura. Posteriormente, en el año 70, Herbert Freudenberger, que es un psiquiatra y psicoanalista,
observó este síndrome en la salud humana entre cuidadores voluntarios que trabajaban con drogadictos que empezaban a manifestar ciertas sintomatologías en común por el desgaste emocional de estar trabajando con personas que estaban lamentablemente viviendo una drogadicción y una adicción muy fuerte. El nombre existen distintas apelaciones, se puede llamar burnout, separado o junto, una sola palabra, se le conoce también como desgaste emocional laboral, como síndrome del quemado, como síndrome de desgaste ocupacional o SDO. Lo que es importante, más allá de los nombres, porque va a depender mucho del libro, es que ustedes entiendan el concepto, lo diferencien y sobre todo lo puedan prevenir a través de los consejos que les voy a dar. Y el síndrome del burnout, como les decía, es un acúmulo de un estrés laboral crónico que se vuelve nocivo y se caracteriza en 3 dimensiones. Nuevamente, hay muchos autores que los van a diferenciar según distintas aristas, pero hay 3 cosas en común respecto a todas las definiciones de burnout. Primero, que hay un agotamiento que es emocional, mental y físico, que hace que la persona sienta que ya no puede más, que lo sobrepasa, lo que está viviendo lo sobrepasa, lo afecta a tal punto que lo daña. Hay una despersonalización, lo que significa que las personas comienzan a ponerse insensibles frente al dolor o a la sensibilidad de los clientes o de los pacientes, en nuestro caso de los animales, se vuelve un poco cínico respecto al trabajo, respecto a los compañeros de trabajo, cambia la personalidad de la persona que se ve sobrellevada por una carga alta de estrés, hay baja realización de la persona o bajo logro, siente que no vale la pena su trabajo, se siente frustrado, se siente culpable, ¿por qué habré escogido veterinario? ¿Por qué no decidí ser otra cosa? Se siente fracasado y todo ese acúmulo de sensaciones, de emociones y obviamente de estados hacen que la personalidad cambie de forma muy clara, que incluso otras personas se dan cuenta de que algo le está sucediendo. Y existen varias perspectivas respecto al burnout. Una es la perspectiva clínica, en la cual define que el burnout es un estado al cual llega la persona producto del estrés laboral que padece. Sin embargo, hay otra perspectiva mucho más amplia que es psicosocial, en la cual se le considera un proceso. Y como sabemos, los procesos también tienen etapas, que se desarrolla por la interacción que se produce entre las características del entorno laboral en el cual la persona se desempeña y sus propias características personales, que hace que se sienta sobrellevado. Puede que otra persona frente a la misma situación no tenga ese sentimiento o esas emociones. El burnout veterinario afecta obviamente a los médicos veterinarios, pero también afecta al equipo veterinario. Eso significa que puede dañar o afectar a los enfermeros, a las personas que trabajan como técnicos, a los auxiliares veterinarios, incluso a los peluqueros puede afectarlos. Todas las personas que trabajan con animales en un ambiente, ya sea una clínica, una consulta o un hospital veterinario, pueden verse afectados por el burnout. Normalmente se dice, y las estadísticas lo muestran a nivel mundial, de que los médicos veterinarios clínicos o que trabajan con mascotas en clínica menor o de animales pequeños son los más vulnerables. Sin embargo, puede afectar a cualquier médico veterinario en otra área, y eso es importante tenerlo claro. Nuevamente, la encuesta del CMS Research muestra que el nivel más alto de burnout en el cual respondieron las personas a esta encuesta, que fueran cerca de 5.000 veterinarios a nivel mundial, pone en primer lugar a nivel mundial Argentina y en segundo lugar Estados Unidos. Entonces, esto ya está manifestando, si bien es cierto, 5.000 veterinarios no representa todo el universo veterinario que existe, pero ya muestra y extrapola a qué nivel las personas sí identifican y tienen claro lo que es y lo dicen, sí, me siento con burnout. Y hay muchas definiciones, como les decía. Tonon, por ejemplo, menciona que además de las 3 dimensiones anteriores, hay cansancio físico, emocional y psíquico, pero también hay una desilusión por el trabajo y comienzan las dudas personales. La gente comienza a replantearse, a decirse quizás no soy suficientemente buena veterinaria y por eso me pasa esto. Y no tiene nada que ver. Esto es un proceso que afecta a ese nivel, pero que se puede solucionar. Y tenemos una gran cantidad lamentable de impactos
en nuestra vida a nivel emocional, cognitivo, conductual y social, producto del burnout. Hay depresión, por supuesto, hay niveles de pesimismo, de hostilidad, hay cinismo, hay pérdida del significado, de sentir que ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos como veterinarios? Obviamente se puede aumentar el absentismo, hay sobreimplicación muchas veces, que es una de las causas que lleva efectivamente al burnout. Evitamos el contacto con las personas, decimos ojalá que venga el perro solo y que no venga con el dueño, por ejemplo, y comenzamos a tener problemas que no solo nos impactan a nosotros, sino que repercuten en nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y de forma indirecta también a la sociedad. Yo hice aquí una lista muy larga, pero no es la más exhaustiva, de algunos factores que influyen en el burnout, que como dice ahí son multifactores, lamentablemente son muchos. A nivel personal, como decía, todos tenemos problemas, somos personas antes que médicos veterinarios, así que tenemos muchos, algunos tienen problemas financieros, problemas inmobiliarios, de salud, por supuesto, y para qué hablar el tema de la COVID. A nivel profesional, existe siempre un quiebre que se va generando a medida que uno va trabajando entre la ilusión de ser estudiante y pensar voy a estudiar para salvar a todos los animales del planeta y la realidad que no es así. Y eso genera también mucha frustración en los médicos veterinarios, la falta de habilidad y de competencias en pregrado, porque las escuelas no nos forman para sobrellevar lo difícil de ser médicos veterinarios. Nos enseñan a ser buenos clínicos, a ser buenos cirujanos, pero no nos enseñan a tratar a los clientes difíciles, no nos enseñan a enfrentarnos a la eutanasia y no nos entregan muchas herramientas que nos permitan enfrentar el lado negro, el lado negativo, el lado oscuro de la medicina veterinaria. Tenemos también las condiciones laborales. Lamentablemente no en todos los lugares se trabaja con buenas condiciones laborales, hay sobrecarga de trabajo, hay bajos salarios en algunos lugares, algunos incluso bordean la precariedad o incluso la ilegalidad, trabajando sin contrato, por ejemplo. No hay suficiente reconocimiento ni agradecimiento de parte de la gente con la cual trabajamos, porque aquí es algo muy importante, no es porque uno trabaje para alguien que tiene que obedecer. Y no es porque yo le estoy pagando salario a alguien que no le puedo dar las gracias por lo que hace. Entonces, son temas importantes que los vamos a desarrollar más adelante. Obviamente, frente al paciente también hay factores que nos impactan. El exceso de empatía, la fatiga por compasión, por ejemplo. Los conflictos éticos que se generan los médicos veterinarios frente a lo que nosotros queremos hacer y lo que el dueño está disponible o dispuesto a pagar, y que eso a veces nos limita éticamente. Por supuesto, todo este conflicto entre el interés de lo que quiere el dueño y lo que necesita realmente el paciente, que es fuerte lidiar con eso. Los clientes, para qué decirlo, hay clientes que exigen mucho más de lo que dan ellos como responsables de esos animales, muchos exigen gratuidad, te sacan la vocación en la cara, son irresponsables, maltratan a las mascotas y eso nos impacta obviamente. Hay difamaciones y agresiones incluso físicas cuando están descontentos, y bueno, eso es para otra charla, pero son temas que nos impactan en nuestra salud mental. Y por supuesto la cultura empresarial, que es distinta a las condiciones laborales, van de la mano, pero también es importante, porque muchas empresas y muchas clínicas veterinarias no tienen definido lo que es su cultura empresarial, cuál es su misión como clínica veterinaria, cuál es su visión a largo plazo, cuáles son los valores que lo identifican. Y obviamente hay problemas de comunicación en los equipos, hay problemas de liderazgo veterinario en las clínicas o en las empresas, y eso impacta en los trabajadores. Y a veces también hay que reconocer que tenemos un ambiente que puede ser muy competitivo, incluso dentro de un mismo equipo veterinario, en el cual muchos se sienten solos o hay mucho individualismo, y eso no nos ayuda en nuestra salud mental. Hay muchos más factores, lamentablemente es una larga lista. También tenemos el tema del contacto con los animales en situación de enfermedad y vulnerabilidad, que nos va a impactar emocionalmente, porque nuevamente somos seres sensibles y emocionales. Las prácticas entre lo que nosotros hacemos y lo que obtenemos como resultado a veces también nos genera insatisfacción y frustración, porque hemos dado lo mejor y el paciente no se recupera, hemos dado lo mejor y el paciente se muere igual, y eso obviamente no es fácil de sobrellevar. Y las expectativas que puede tener el propio cliente respecto a nuestro desempeño, que también nos sobrecarga de estrés y a veces, muchas veces nos hace sentir culpables de no haber satisfecho las necesidades del cliente.
Yo les voy a contar aquí de forma muy general algunos factores que han sido estudiados en Francia, donde yo vivo hace ya 12 años. Se menciona la pérdida del sentido para el veterinario, como les decía, esta brecha entre lo que yo pensaba y soñaba cuando estaba estudiando y lo que realmente sucede cuando estoy trabajando. La multiplicidad de roles que debe asumir el veterinario, sobre todo en las empresas en que te piden que hagas de todo, desde barrer, limpiar la jaula, atender, y que no quedan claras las tareas, y tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser peluqueros, tenemos que atender al paciente, tenemos que vender alimentos, y eso a veces es una sobrecarga. La pérdida de control del médico veterinario, que va de la mano con eso de no saber bien hasta dónde llegan sus límites porque no se los establecieron previamente. La falta de reconocimiento, nuevamente, porque muchas veces no nos dan las gracias ni los clientes ni los patrones. El único que nos da las gracias es el paciente que mueve la cola y nos lame, por ejemplo. Y obviamente los problemas de descortesía hacia el veterinario, que se manifiestan muchas veces con violencia verbal que pueden tener algunos clientes, o incluso física, hacia nuestra persona. Y precisamente dentro de todos los factores está el dilema ético, que se menciona hay muchos estudios a nivel internacional que hablan del dilema ético, que dice que son uno de los peores agentes estresores en los veterinarios, en el cual nosotros enfrentamos a la semana entre 3 y 5 dilemas éticos respecto a la salud de los pacientes, frente a otras profesiones en las cuales ese tema no los afecta. Entonces, obviamente, nuestra forma de reaccionar puede ser distinta. Yo hace poquito, el 24 de enero, realicé una encuesta rápida en la Agrupación Profesional de Médicos Veterinarios de Chile para preguntarles precisamente qué sabían sobre el burnout o sentirse quemados. De 123 personas que respondieron a la encuesta, 64 dijeron lo estoy viviendo actualmente. Más del 50% declaró estarlo viviendo actualmente. 28 votos pusieron ya lo superé. 26 sé lo que es en teoría, pero nunca lo he vivido. Y 5 votos dijeron, no tengo idea de qué se trata, que esa es otra realidad, que hay muchos colegas que no saben de qué se trata, y como no saben lo que es, no lo pueden identificar en ellos y por lo tanto no lo pueden tratar tampoco, o reaccionar frente a esto. Entonces, vamos a ver que, como decíamos, el burnout, este exceso de estrés acumulativo por diferentes factores, es un proceso que tiene etapas. Se puede describir entre 4 o 5 etapas. Yo prefiero, lamentablemente está en francés, pero lo puse después en español. 5 etapas que definen muy bien el agotamiento o el burnout profesional. La primera etapa es la etapa de el placer del trabajo, en la cual el veterinario está súper comprometido, está con todas las ganas, con todo el ánimo de comenzar a trabajar, sus primeros años de trabajo o sus primeros meses de trabajo, y está con la oxitocina por las nubes, así que se siente feliz, genial, porque está haciendo lo que quiere, para lo cual estudió. Posterior a eso comienza una segunda etapa en la cual se llama el sobrecompromiso, en el cual el veterinario comienza a trabajar mucho más que antes, comienza a extender sus horas de trabajo, incluso a veces la familia le empieza a reclamar, dice, pero es que estás llegando tarde, lo que pasa es que tuve una urgencia, es que me llegó una cesárea a última hora. Entonces empieza ahí a aumentar el trabajo en horas junto con el trabajo a nivel mental, porque hay un desgaste. Mientras más casos clínicos difíciles enfrentamos, mientras más horas pasamos trabajando en la clínica, obviamente mayor impacto podemos recibir a nivel emocional. Y aquí ya no estamos liberando oxitocina, no estamos felices haciendo lo que hacemos. Empezamos a liberar cortisol, y si pudiéramos medirlo, podríamos darnos cuenta que ya estamos empezando a manifestar los primeros síntomas de estrés, y es el momento ideal para comenzar la prevención. Sin embargo, muchos tienen que llegar hasta la última etapa para recién darse cuenta de que tienen que hacer algo. La tercera y cuarta etapa, dependiendo de quién lo defina, está caracterizada por el ensañamiento o la desilusión, en la cual nos resistimos, nos insistimos en que, bueno, es que es nuestro deber, es que yo estudié para esto, es que es mi pasión, es mi vocación, es que los clientes me necesitan, pero es que mis pacientes necesitan de mí las 24 horas, y empezamos a negar que tenemos un problema, empezamos a negar que nos sentimos sobrecargados, a pesar de que el cuerpo nos está diciendo, porque empezamos a
tener exceso de trabajo, a sentir sobrecarga, pero al mismo tiempo, no, si yo puedo, si lo que pasa es que soy fuerte. Y nos empezamos ahí como a engañar a nosotros mismos. Comienza en este periodo a disminuir la autoestima, al mismo tiempo que comenzamos a dudar de que si era lo que realmente queríamos, si estábamos suficientemente preparados, y este momento es crucial para comenzar a pedir ayuda y no esperar llegar al último, que es el colapso. Ahí es cuando ya se manifiesta todo lo que es colapso físico, emocional y social. Y aquí ya la sintomatología es clara, es muy evidente y la vamos a ver a continuación, toda la gran cantidad de síntomas que podemos manifestar: dolores de cabeza, los dolores de espalda, insomnio, úlceras, etc. Entonces, si pudiéramos comprender que hay etapas que van a aumentar y agravar esta situación y tratáramos de identificarlas antes de llegar a ellas, sería mucho más fácil prevenirlas. El burnout se puede medir, existen encuestas especializadas que permiten medirlas, de hecho ustedes las pueden buscar en internet si quieren, está la escala ProQOL o ProQOL, depende cómo la quieran pronunciar, que mide el grado de estrés ocupacional. También está la encuesta de Maslach, que es una de las especialistas en el tema de burnout, pero lo ideal es que para medir el burnout, ojalá lo haga un psicólogo o un psicoterapeuta con herramientas más adaptadas a la medicina veterinaria, porque muchas encuestas están enfocadas en salud profesional humana y no veterinaria. Entonces hay aspectos que no consideran que nosotros vivimos como médicos veterinarios. Y es importante cuando hablamos de burnout mencionar otro tipo de burnout que genera muchas veces confusión y que es la fatiga por compasión o el desgaste por empatía. Esto fue definido también, y hay muchas definiciones, como una carga emocional y física creada por el trauma de ayudar a otros en peligro, lo que conlleva a una capacidad reducida de empatía hacia el sufrimiento del otro. Nos afecta tanto ver sufrir a nuestros pacientes el dolor, la injusticia, el maltrato, que llega un minuto en que nos volvemos indiferentes a ese dolor, nos cansamos de ese dolor. Y esto es un tipo de burnout y también se le considera una forma de estrés traumático secundario, en la cual, como les decía, hay una respuesta emocional al sufrimiento que es muy alto en las personas que lo viven, y no solo para veterinarios, porque también el personal de salud humana lo vive frente a las otras personas, pero en nuestro caso nos vemos impactados por las eutanasias que nos toca hacer, que muchas veces el paciente tiene otra opción y el cliente no quiere invertir ni hacer el tratamiento, y entre dejar sufrir al animal, como decimos, y preferimos darle un buen dormir. Las personas que trabajan en control de la población también muchas veces se ven impactadas y se cansan de ver todo lo que involucra la irresponsabilidad y la negligencia de la gente, y obviamente los ambientes, los colegas que trabajan en producción animal, donde obviamente una vaca, si no da leche o tiene un problema en la pata, se va al matadero, así de simple. Entonces todo eso acumulado cansa y nos agota emocionalmente, y es humano, que es importante que lo sepan. Pero más importante aún es que tengan clara una diferencia muy importante, que el burnout o este estrés acumulativo profesional o sentirse quemado generalmente está relacionado con los factores del lugar de trabajo. Así que si yo cambio de lugar de trabajo, es posible que el burnout disminuya o pare. A diferencia de la fatiga por compasión, que es un problema propiamente individual, que no importa dónde vaya, no importa las condiciones de trabajo con las cuales yo me esté desempeñando, soy yo la que voy a reaccionar de cierta forma frente al sufrimiento de mis pacientes. Entonces esto es algo personal. Si se dan cuenta, son dos tipos de burnout, pero son completamente diferentes. Y lamentablemente tanto el burnout clásico como la fatiga por compasión nos han afectado tanto que han llevado a muchos colegas al suicidio. Lamentablemente hemos perdido a grandes colegas producto de una sobrecarga emocional muy fuerte, y hay varios estudios que lo demuestran y que relacionan precisamente la fatiga por compasión junto con otros factores laborales en el suicidio, mencionando la eutanasia,
obviamente, el hecho de que los médicos veterinarios le pierden el miedo a la muerte al realizar quizás muchas eutanasias, el hecho de estar en contacto con medicamentos que pueden provocar la muerte fácilmente. Entonces, todo eso impacta de alguna manera la salud mental de muchos colegas. Y también hay otros estudios en los cuales, precisamente usando la escala del burnout, y por ejemplo la Clínica Mayo, que es una gran clínica humana en Estados Unidos, ellos realizaron ya hace tiempo algunos estudios en los cuales descubrieron que los médicos veterinarios tenían tasas de 3,1 más de 3,1 respecto a la escala del 1 al 7 del MBA, respecto a los médicos humanos, que ellos tienen tasas de 2,2, es decir, mucho más bajas. Y al mismo tiempo consideraban que los médicos veterinarios sufrían 2,7 veces más susceptibilidad al suicidio o tendencia al suicidio que los médicos humanos. Y hay muchas lamentables encuestas a nivel mundial, sobre todo en países anglosajones se suele hacer muchas encuestas todos los años para saber cómo va o cómo se sienten los veterinarios, lo que en América Latina no siempre se hace. En Reino Unido hay muchos estudios que demuestran el riesgo del suicidio y hay varios estudios que han demostrado, el último el 2010 y otros también que lo refuerzan, en el cual menciona que los médicos veterinarios tenemos un riesgo 4 veces más alto que la población mundial de realizar un suicidio. Y de la misma forma, la JAPMA menciona que, por ejemplo, los médicos veterinarios hombres tienen 2,1 veces más probabilidad de suicidarse respecto a la población general, y las mujeres se ven mucho más afectadas, con un 3,5. En Alemania, por ejemplo, el 2020 se realizó una última encuesta en la cual se mencionaba que los médicos veterinarios sufrían 2 veces más riesgo de suicidio que otras profesiones, e igualmente en el 2018, por ejemplo, en Canadá, la Asociación de Quebec determinó que teníamos un riesgo de 2,9 veces. Entonces, dependiendo del país, la estadística es diferente. Pero más allá de la estadística, lo que es importante es que la realidad es que hay colegas que se suicidan. Hay colegas que se suicidan. Y eso, más allá de las estadísticas, no debiera seguir sucediendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, darle el peso que corresponde, porque no es un tema cualquiera, no es un tema simple y no hay que subestimarlo. Existen muchos programas y modelos de intervención preventivos respecto al suicidio. Yo no me voy a concentrar en esta clase sobre eso. Y también hay diferentes resultados, algunos más positivos, otros más negativos, pero aquí mencionan que hay que aumentar la resiliencia individual, fomentar el apoyo profesional, reducir el estrés, obviamente que es uno de los factores que se van acumulando, mejorar la salud mental, aprender a reconocer los signos de ansiedad y facilitar los servicios de apoyo profesional, entre otros. Pero lo que vamos a trabajar hoy es principalmente la prevención del burnout. Y antes de ver la prevención, quiero destacar, posiblemente muchos de ustedes ya vieron hace tiempo Not One More Vet, esta sigla que tiene relación con Ni un veterinario menos, que sobre todo el año pasado se empezó a tener mucho más auge, producto de algunas agresiones que sufrieron colegas en diferentes países, en México, en Argentina, muy graves. Y es importante saber que este movimiento, que es una organización sin fines de lucro, que se fundó en el 2014 en Canadá, en Quebec, surgió producto del suicidio de la doctora Jean, que posiblemente muchos de ustedes la conocían, una gran etóloga que trabajó mucho en comportamiento positivo y todo lo que es etología moderna. Y ella, producto de la fatiga por compasión, dio fin a su vida. Y esto impactó mucho a la comunidad veterinaria, sobre todo en Norteamérica, y desde ahí se generó todo un movimiento internacional para ayudar a los veterinarios en crisis y sobre todo para prevenir el suicidio, para que no haya más doctoras Jean que tengan que llegar a esta drástica decisión. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en estrategias de intervención para evitar el síndrome del burnout. Son 4 aspectos diferentes. Yo les voy a dar varias alternativas. Quizás me voy a alargar un poquito la charla, pero me interesa realmente que tomen nota, que vean todo lo que pueden hacer y lo que no están haciendo actualmente.
Pero quiero comenzar diciendo que la literatura menciona que hay 3 aspectos que hay que considerar para prevenir el burnout, a nivel individual, colectivo y laboral. Sin embargo, yo considero que además de eso, lo primero y lo más importante es que a nivel de pregrado o en la universidad, cuando nos estamos formando como médicos veterinarios, ahí se tomaran acciones durante la formación de los médicos veterinarios, incluso antes, en el momento de la selección. Hay muchas escuelas en varios países que incluso realizan test psicológicos a los candidatos para ver si realmente tienen las condiciones mentales para asumir y estudiar medicina veterinaria y el día de mañana trabajar con animales. Entonces, la selección de perfiles psicológicos debiera ser importante y debiera realizarse. Y sobre todo, adaptar las mallas curriculares, porque hay mallas curriculares o planes curriculares en los cuales se enseña lo mismo que hace 30 años atrás y la medicina veterinaria ha cambiado. Entonces necesitamos adaptarla para que nos enseñan desde la universidad a desarrollar herramientas socioemocionales, que son mucho más importantes incluso que las clínicas. Se necesita también, y yo aconsejo realizar seguimiento, haciendo encuestas a los estudiantes para ver, porque también hay muchas encuestas en países anglosajones, en las cuales ya se detecta en el 4º o 5º año de medicina veterinaria que hay tendencias suicidarias, que los estudiantes se sienten con un estrés muy alto y obviamente también hay casos de estudiantes que se suicidan durante la tesis, por ejemplo, e incluso antes. Entonces, es importante en este periodo comenzar también a trabajar para darle herramientas que ayudan a los médicos veterinarios el día de mañana para ejercer mejor su profesión. A nivel individual, tenemos muchas. Para mí la primera es conocer, y creo que es una obligación ética de todo médico veterinario, saber lo que es el burnout. Aunque no lo hayamos vivido, aunque pensamos que no nos puede suceder, es importante conocerlo, porque lo más probable es que algún colega nuestro lo esté viviendo ahora y no seamos capaces de darnos cuenta. Tenemos que aprender a aumentar la resiliencia individual. La resiliencia se aprende. Así como aprendemos a ser cirujanos, también se desarrolla la resiliencia. Hay estrategias, hay técnicas, hay libros, hay profesionales especializados que los pueden ayudar para que ustedes se sientan capaces y mejor preparados para enfrentar las dificultades que van de la mano con la profesión y que van de la mano con la vida también. Y por supuesto el autocuidado creo que es fundamental. Si nosotros como personas no nos cuidamos, no podemos pretender que los demás lo hagan. Y yo creo que aquí hay algo muy importante también, colegas, es que tenemos que ser coherentes. ¿Y a qué me refiero con ser coherentes? En que si nosotros reclamamos y les exigimos a los clientes que le den agua a los animales, que se preocupen de darle un buen alimento, que los saquen a hacer ejercicios, que lo lleven al veterinario, que jueguen con ellos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros. No podemos pedirle a los dueños que se encarguen de una vida si nosotros no somos capaces nosotros de encargarnos de tener nosotros una mejor vida. Porque depende de nosotros nuestra salud mental y eso es muy importante. Y precisamente si queremos prevenir el burnout y sentirnos más preparados para enfrentar lo difícil, este lado oscuro de la medicina veterinaria, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque somos seres emocionales, las emociones son necesarias para un ser vivo, pero hay que saber gestionarlas. Y para eso existen técnicas de inteligencia emocional, programación neurolingüística, mentalidad, hay una gran cantidad de herramientas que les pueden servir. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que podemos ser muy buenos en el digital, podemos manejar muy bien las redes sociales, podemos nuevamente hacer cirugías extraordinarias, trasplante de órganos, todo lo que ustedes quieran. Pero la mayoría de las personas y la mayoría de los profesionales médicos veterinarios sufren de lo que se llama el analfabetismo emocional, de no saber identificar sus emociones y no saber gestionarlas. Las emociones se identifican, se etiquetan y se trabajan y uno las puede mitigar para que no los afecte más. No se trata de ser insensibles y ser una roca, se trata de entender qué es lo que me pasa, por qué reacciono de esa forma frente a algo y qué voy a hacer con esa emoción. ¿Tengo rabia? ¿Tengo que explotar? No, ¿qué hago con esa rabia? Identifico la rabia y la mitigo. Y para eso hay técnicas y eso hay que aprenderlo. Eso nos podrían enseñar en la universidad, por ejemplo. Yo creo que debiera ser un ramo obligatorio, no un electivo, un ramo obligatorio. Tenemos que reconocer nuestros límites
como médicos veterinarios. Y también tenemos que saber poner límites y decir no. Porque no podemos salvar a todos los pacientes, aunque queramos, aunque tratemos de estudiar y nos actualicemos, aunque pretendemos ser los mejores médicos veterinarios del planeta, no podemos salvarlos a todos. No podemos. Somos héroes, pero no podemos salvarlos a todos. Y nuestra responsabilidad termina cuando comienza la del tutor. Y eso es muy importante tenerlo claro. Por mucho que yo quiera y convenza y persuada y utilice el máximo de herramientas de comunicación, que sí sirven mucho, hay un minuto en que el que decide es el dueño. Y si el dueño no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y ustedes tienen que aceptarlo. No es fácil, pero hay que aceptarlo. Tenemos que también trabajar técnicas de autoconocimiento. Posiblemente muchos de ustedes estudiaron en la universidad, y espero que lo hayan hecho, si tuvieron clases de gestión o de proyectos, lo que se llama el FODA o el DAFO, tener claro cuáles son mis fortalezas como profesional, cuáles son mis debilidades que tengo que trabajar, cuáles son las oportunidades que tengo en el mercado y cuáles son las amenazas que se generan actualmente en el mercado. Si yo soy capaz de trabajar y hacer este ejercicio que es muy simple, plantearme, bueno, ¿para qué soy buena? ¿En qué soy realmente súper buena? Esto necesito mejorar, en realidad no, todavía me falta estudiar un poquito más sobre tal cosa. Bueno, eso es una debilidad, tengo que tenerla clara para trabajarla. Tengo que desarrollar los talentos. Cada uno de ustedes tiene talentos y yo siempre en mis clases y mis cursos de empoderamiento hablo de los superpoderes que tenemos que identificarlos y potenciarlos, sacarle el máximo provecho porque puede ayudar a otras personas. Y tenemos que ser capaces también de trabajar lo que se llama el síndrome del impostor, que muchos veterinarios lo sufrimos, de repente sentirnos que todavía nos faltan 5.499 cursos extras para sentirnos más capacitados en un área, que no somos suficientemente buenos en comparación a un súper referente que tiene 30 años más de experiencia que nosotros, y empezamos a dudar de nuestras competencias. Entonces, es importante que trabajemos nuestro interior de persona a través de coaching, a través de mentores, de libros. Hoy en día hay muchas alternativas, incluso gratuitas en internet, que nos pueden ayudar a conocernos mejor quiénes somos nosotros para darnos cuenta que tenemos cosas muy buenas que tenemos que seguir potenciando, pero también tenemos algunas debilidades que tenemos que trabajar para sentirnos mejor y para sentirnos con más confianza frente a clientes difíciles o frente a casos complicados. Por lo tanto, tenemos que también aprender de forma individual a modificar la forma que tenemos de ver el trabajo. Nuestro trabajo es nuestra pasión. Por supuesto, yo soy una apasionada de la medicina veterinaria y siempre lo digo, si naciera 5.000 veces, creo que las 5.000 veces volvería a ser médico veterinario. Pero yo no nací para pasar 24 horas al día siendo veterinaria. Entonces tenemos que tener claro eso. Y tenemos que recordar, cuando comenzamos a estar en alguna fase del burnout, recordar el por qué elegimos ser médicos veterinarios, qué nos motivó a esto. Queríamos ayudar a los animales, lo estamos haciendo. Nuestro propósito de vida era realmente, como me pasó a mí, encontrar la profesión perfecta en la cual yo pudiera ayudar a los animales, a las personas y al medio ambiente al mismo tiempo. Bueno, encontré la medicina veterinaria y me encanta lo que hago. Y para eso yo les recomiendo un ejercicio muy simple que espero que lo puedan hacer ahora conmigo, que yo lo autodenomino, porque lo inventé yo, es mi prueba del Vet Impacto. Es decir, cuánto impactamos como veterinarios al mundo. Entonces, por favor, quiero que tomen nota o le saquen una foto a esta imagen que vamos a ver ahora para que hagan este ejercicio después de la charla. Quiero que primero, el número 1, quiero que cuantifiquen el tiempo de ejercicio. ¿Hace cuántos meses o años ustedes llevan ejerciendo como médicos veterinarios? Por ejemplo, 5 años, que eso puede ser el promedio para muchos. Yo llevo más de 20, pero supongamos 5 años. Que calculen de forma aproximada, un promedio, la cantidad de pacientes que atienden al día. No importa si ayer atendieron al mismo paciente que hoy día, es la cantidad de pacientes. Supongamos 12 pacientes al día. Algunos pueden atender más, otros pueden atender menos, pero es el promedio de cada uno. Y que calculen la cantidad de días aproximadas en las cuales trabajan. Los médicos veterinarios en general somos trabajólicos, no nos tomamos vacaciones o nos tomamos el mínimo, trabajamos los feriados, trabajamos para Navidad, entonces generalmente trabajamos mucho más que el promedio de otras profesiones. Yo puse aquí un ejemplo, un veterinario que trabaja 290 días al año.
En este ejemplo, por ejemplo, si yo multiplico los 5 años de profesión con 12 pacientes promedio al día y con 290 días al año, eso me da una cantidad aproximada de 17.400 pacientes. Lo que significa que en mis 5 años de ejercicio yo he ayudado a aproximadamente 17.400 pacientes a tener una mejor calidad de vida, a salvarlos de un atropello, a sacarlos de un coma, a esterilizarlos para que tengan una vida prolongada, a mejorar su calidad de vida en general. Y de la misma forma como he ayudado a esos aproximados 17.000 pacientes, he impactado de forma directa e indirecta a sus dueños, a las familias que están detrás de cada uno de esos animales. Es decir, que con mi trabajo en 5 años he impactado favorablemente a aproximadamente 17.000 familias. Y si consideramos que una familia en promedio debieran ser 3 o 4 personas, son más de 50.000 personas en las cuales he impactado con mi trabajo, con lo que yo sé, con mi vocación, con mi experiencia, con mi compromiso, incluso con mi salud mental. Yo he favorecido a aproximadamente 50.000 personas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo valioso que son como profesionales? Este ejercicio poca gente lo hace y yo siempre trato de que lo hagan para que se den cuenta de que es importante lo que hacen. Todos los días ustedes se levantan para salvar vidas, para darles una mejor calidad de vida, para darles un bienestar, y no solo a ese animal, sino que a las personas que conviven con ese animal y a la sociedad en la cual viven esas personas y ese animal. Entonces, tienen que sentirse orgullosos de lo que hacen, y sobre todo cuando comiencen a dudar de ustedes, hagan este ejercicio. Porque cuando yo le pregunto a los veterinarios, ¿a cuánta gente has ayudado? ¿Cuántas esterilizaciones has hecho? Muchas. Pero es que mucha no es nada. O sea, mucha, ¿qué significa mucha? Cuando haces el ejercicio dices, wow, he operado 50.000 perros. ¡Oh! Y esos 50.000 perros quizás han evitado 150.000 cachorros abandonados. Son otros números, es otro impacto a nivel cerebral. Entonces, hagan este ejercicio, colegas, adáptelo a su realidad y dense cuenta de lo importante que hacen como médicos veterinarios todos los días. También es importante a nivel individual que se desconecten, que recuerden que son médicos veterinarios, pero primero son personas. Son esposos, esposas, hijos, tíos, amantes, amigos. Tienen otra vida al lado de la profesión. No son robot-vet, son personas. Y por lo tanto tienen que aprender a decirle que no a los clientes después del horario del trabajo. Y para eso tienen que educarlos. ¿Y qué mejor herramienta que usar el WhatsApp Business y dejar los mensajes automatizados? Que no están atendiendo en este horario porque el horario de trabajo es de 8 a 7 y si lo llaman a las 8 ustedes no responden. Entonces tienen que aprender a hacerlo por su salud mental. Hay ejercicios de respiración que se pueden hacer y yo no les voy a hacer los ejercicios aquí, pero creo que es importante que los busquen en internet. Hay ejercicios de respiración diafragmática, respiración cuadrada, alternada. Incluso hay aplicaciones gratuitas como Respi Relax o Respi Relax Plus o Cardiac, que les ayuda viendo videos hacer ejercicios de respiración cuando se sienten cansados o de forma preventiva, lo pueden hacer todos los días y eso les va a ayudar ya a mejorar su calidad. Y por supuesto en YouTube tienen una gran cantidad de ejercicios de respiración, de yoga, de meditación que les puede ayudar para sentirse mejor. Yo recomiendo a todos los veterinarios, y para mí no hay excusa que se puedan hacer 5 o 10 minutos de ejercicio al día, sin ir al gimnasio. Incluso en la consulta, de repente, entre consulta y consulta, pueden agarrar una pesa y hacer un par de ejercicios de brazo. Ya sabemos que muchos hacemos el ejercicio levantando al perro y ya con eso tenemos ejercicio, pero hay que hacer otros ejercicios, reforzar la espalda, protegernos nuestra cintura para no tener lumbago. Ojalá practicar deporte. Perdón, voy a beber un poquito. Todos los médicos veterinarios debieran practicar un deporte, aunque sea una vez a la semana, para la salud mental y para la salud física, y hacer de vez en cuando ejercicios de estiramiento simple, estando sentado, mientras están viendo esta charla, incluso pueden estar haciendo algunos ejercicios básicos que les pueden ayudar, y eso no necesitan un gimnasio, no necesitan un coach para hacerlo, es solamente tomarse los 5 minutos. Debiera cada médico veterinario también tener un pasatiempo. No nos podemos matar trabajando.
tenemos que trabajar porque nos gusta y tener nuestra vida privada al lado, encontrar ese equilibrio. Y tenemos que tener tiempo para nosotros, tiempo para no hacer nada. Todo el mundo tiene derecho a no hacer nada de vez en cuando. Tiempo para leer, para jugar videojuegos, para ver una película, lo que ustedes quieran, pero cada uno debiera tener un pasatiempo y no solo trabajar, trabajar, trabajar. Alimentarse de forma equilibrada es fundamental y los médicos veterinarios solemos no comer o comer muy mal mientras estamos trabajando. Y eso es nuestra responsabilidad. Elegir lo que comemos, prepararnos comida en la noche quizás y llevar al otro día y calentarla en vez de estar comiendo siempre comida chatarra. Motivarnos entre los colegas para tener una alimentación más saludable porque es importante. Emocionalmente y físicamente gastamos mucha energía y si además nos alimentamos mal, ya empezamos a tener otros problemas de salud que empeoran la situación. Formarnos en habilidades comunicativas. Muchos colegas se quejan de que tienen problemas con los clientes, que los clientes no les hacen caso, que no entienden lo que dicen, que hay clientes complicados, y sin embargo, no nos enseñaron en la universidad lo que son las habilidades comunicativas, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva. Hay muchas formaciones que ustedes pueden hacer para adquirir estas competencias que les van a ayudar. Dormir, por supuesto. Todos los veterinarios necesitamos dormir. Aunque hagamos turnos de noche, al otro día tenemos que dormir. Sé que no siempre es fácil porque tenemos ahí nuestro ciclo circadiano que nos impide, pero debemos aprender a dormir. Ojalá las 8 horas mínimas que requiere cada persona. O de lo contrario, incluso se pueden hacer microsiestas. Y una microsiesta, según la neurociencia, realmente tiene que ser entre 5 y 15 minutos máximo para que sea efectiva, para que podamos descansar y es suficiente para hacer una pausa a nuestro cerebro y reponer energías. Si dormimos más, ya nos despertamos cansados y no tiene el mismo efecto. Tenemos que aprender de gestión veterinaria. Muchos colegas se matan trabajando porque no saben gestionar sus clínicas, porque no son rentables. Y para eso también tenemos que gestionar no solo el dinero que ganamos, sino que también nuestro tiempo, nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios de descanso y nuestros horarios de tiempo libre. Tenemos que priorizar lo que tenemos que hacer y tenemos que ser capaces de delegar, sobre todo si tenemos personas que trabajan con nosotros. Porque hay gente que se sobrecarga sola porque no delega. Es que nadie lo va a hacer como yo. ¿Segura? Te garantizo que alguien lo puede hacer mejor que tú. Y algo que es muy importante, colegas, para que reflexionen. Todos tenemos 24 horas, las mismas, pero cada uno las utiliza de forma diferente. Ahora, ¿no tenemos tiempo o no nos damos el tiempo para preocuparnos de nosotros mismos? Tenemos que cambiar la forma de trabajar. Obviamente, tener estrategias que sean rentables, segmentar a los clientes, como ya dije, no somos veterinarios 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, y tomarse vacaciones. Eso es muy importante. Sin vacaciones, inevitablemente se van a sobrecargar emocional y físicamente de todo lo malo que conlleva ser médicos veterinarios. Y por supuesto que si los problemas persisten, pese a todo esto, es necesario pedir ayuda. Y no hay que tener miedo. Cuando uno no siente que puede solo, tiene que pedir ayuda. Así como pretendemos que los dueños de mascotas pidan ayuda y se asesoren con un médico veterinario cuando no saben lo que tiene su mascota, porque no están preparados, nosotros también tenemos que hacer lo mismo y ver a profesionales adaptados. Hay otra alternativa también, que yo la pongo al último, que es cambiar de trabajo o de área de trabajo. No necesitamos todos ser clínicos. No necesitamos seguir trabajando en un lugar que sentimos que es tóxico para nosotros y que no nos hace bien. Entonces podemos cambiar, hay que atreverse a veces a independizarse, hay que salir de la zona de confort, hay que reinventarse. La profesión veterinaria es muy larga y amplia y podemos trabajar en diferentes áreas. No todos tienen que trabajar con perros y gatos. Entonces podemos cambiar. A nivel colectivo hay varias estrategias que se pueden tomar. Lo primero es dejar de estigmatizar la salud mental, dejar de burlarse de eso y considerar que es una realidad que afecta a millones de veterinarios en el mundo. Tenemos que comenzar a observar a nuestros compañeros de trabajo, a preguntar si están bien, si lo vemos triste, ¿por qué no preguntarle qué te pasa? Si lo vemos salir llorando de una consulta, preguntarle qué le pasó, apoyarlo si está viviendo una situación difícil con un cliente y empatizar respecto a lo que esa persona siente. Puede que para mí no sea nada,
pero para esa persona sí es importante. Entonces tenemos que empatizar. Se pueden generar y crear, y es aconsejable, tener grupos de conversación o de apoyo en las clínicas veterinarias, en las cuales quizás 15 minutos al final del día puedan conversar. ¿Cómo te fue en tu día hoy? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Cómo lo enfrentaste? Y cada uno darse consejo. Mira, yo en tu caso hubiera hecho esto. O para la próxima vez te aconsejo lo siguiente. Pero esas instancias generalmente no se dan. Hay que conversar entre colegas. Y yo siempre digo, no necesitamos ser amigos de todos, pero podemos ser colegas, compañeros de trabajo, podemos tener una relación fraterna como profesionales que nos dedicamos a la misma área. Tenemos que fomentar el trabajo en equipo, pero el real, el saludable, no el competitivo en el cual tratamos de perjudicar al otro para quedar bien nosotros, sino en el cual todos nos beneficiamos, todos crecemos, todos aprendemos y todos aportamos a la clínica veterinaria. Tenemos que realizar reuniones de supervisión clínica y reuniones en las cuales se haga revisión para preguntar a la gente cómo te estás sintiendo después de 6 meses en esta clínica. ¿Necesitas un tutor? Tener programas de mentoría. Un colega que ya tiene más experiencia puede apoyar a un colega que está recién empezando para que no se sienta solo y perdido. Necesitamos, como ya lo dije, desarrollar habilidades de gestión de personas, de desarrollo de confrontación al conflicto, enfrentamiento al conflicto, estrategias de prevención y reducción del estrés. Eso se aprende y hay profesionales que lo enseñan, y eso también la empresa o la clínica veterinaria lo puede pagar para ayudar al equipo de trabajo. Tenemos que mejorar la comunicación dentro del equipo, que sea efectiva, asertiva, la escucha activa, escuchar con atención, no solo quedarme en silencio pensando en el paciente anterior o lo que voy a hacer después mientras alguien me está contando algo que le afecta. Tenemos que fomentar y facilitar el apoyo profesional, y eso significa que si alguien me está diciendo que se siente mal, que está con depresión, tengo que de alguna forma como jefe darle la oportunidad de que se tome un día libre para ver un psicólogo, por ejemplo, porque si le empiezo a poner brechas o dificultades, esa persona nunca va a solucionar su problema y no va a trabajar bien tampoco. Entonces es importante recibir ayuda, y ayuda a tiempo, no esperar el colapso final cuando ya el acúmulo es tan grande que nos sobrepasa. A nivel de organización, también tenemos cosas que hacer para prevenir que nuestros empleados, que nuestros colaboradores lleguen a un burnout. Y lo primero es identificar cuáles son los factores estresantes que hay en mi clínica. Y cada clínica tiene factores estresantes diferentes. Algunos son iguales, pero cada clínica tiene una forma de funcionar diferente. Entonces, tengo que identificarlo y tengo que preguntarle a las personas que se ven afectadas. No lo que yo creo como dueño, sino que preguntarle a la gente que trabaja para mí, para poder modificarlo. Y para eso yo siempre menciono lo importante que es la rueda de la gestión de la felicidad. Cuando tenemos un adecuado liderazgo, podemos empoderar a los veterinarios, hacemos que desarrollen sus talentos, sus competencias, y esto les genera felicidad y contrarresta la frustración, la inseguridad y la baja autoestima. De la misma forma, cuando tenemos colaboradores felices, nosotros vamos a tener pacientes felices, clientes felices, y estos clientes nos van a traer a más clientes satisfechos y nos va a aumentar la rentabilidad. Esto está probado científicamente, y por eso hoy en día hay tanto énfasis en los gestores de la felicidad. Yo me enfoco mucho en el tema de la gestión de la felicidad, porque realmente los ambientes con equipos felices tienen mejores resultados. Y tienen que invertir en sus colaboradores, porque eso les va a dar mejores resultados. Van a ganar más dinero teniendo gente feliz trabajando con ustedes, y no veterinarios tristes, deprimidos, frustrados. Porque como les decía, un veterinario que se siente feliz de lo que hace, en un ambiente feliz, apoyado, escuchado, con buenos compañeros, con un ambiente saludable, no va a querer cambiarse de trabajo, va a ser más eficiente, va a ser más productivo, incluso quizás se va a quedar horas extras trabajando sin que se lo pidan, va a faltar menos al trabajo, se va a enfermar menos, va a dar una mejor imagen de empresa, porque la gente observa y la gente se da cuenta cuando tiene gente feliz trabajando en una clínica o no. Se va a sentir un sentimiento de pertenencia, se va a sentir motivado, se va a poner la camiseta, y todo eso va a hacer que tengamos más dinero, que aumente la rentabilidad, los beneficios, las ganancias. Así que tenemos que invertir en veterinarios y personal feliz para ganar más dinero. Y para eso, cuando somos dueños de empresa, tenemos que preguntarles a nuestro personal
si se sienten felices trabajando con nosotros. Si no queremos hacerlo tan directamente y uno por uno, hagamos una encuesta de satisfacción. Preguntarles del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes trabajando en esta clínica? Del 1 al 10, ¿cómo consideras que es el ambiente? Del 1 al 10, ¿cómo consideras que es el liderazgo que yo ejerzo? Tenemos que preguntarle a nuestros empleados si están felices. Y nos vamos a sorprender, podemos hacer encuestas anónimas. Si es anónima, la gente va a responder de forma mucho más honesta, porque hay gente que tiene miedo de decirle a su jefe, eres un pésimo jefe. Si pudiera decírselo, lo haría, pero hay gente que no se atreve a hacerlo. Entonces, para eso tenemos que preguntarles a la gente que trabaja con nosotros. Y si pudiéramos hacer un examen de sangre hoy en día o el lunes a cada una de las personas que trabajan con nosotros para ver sus niveles de cortisol, de oxitocina, para ver cómo está la dopamina y todas las demás sustancias, quizás nos daríamos cuenta que tenemos gente que no está en su óptimo momento trabajando con nosotros. Por eso es tan importante el intercuidado. Hablé al principio del autocuidado, pero también el intercuidado es el cuidado que nos damos entre nosotros, entre todos los que trabajamos, ya sea de forma digital a distancia como de forma presencial trabajando en una misma empresa. Y yo incluso el otro día lo compartí, la doctora Leostre en Canadá, ella mencionó en una charla TEDx que los médicos veterinarios somos una especie amenazada, que debemos protegernos porque nos estamos suicidando, los veterinarios se están muriendo, y se están muriendo de pena, y eso no puede pasar. Entonces tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que empoderar a los médicos veterinarios y nosotros nos podemos empoderar. Y quiero dejar algo muy claro, el empoderamiento no es una cuestión de mujeres, que las mujeres necesiten empoderarse, no, es un tema profesional. Hombres y mujeres necesitan empoderarse, necesitan tener cambios de roles para adquirir nuevas competencias, tienen que tener una forma de dirigir mucho más empática, un liderazgo selectivo, desarrollar y delegarles tareas y responsabilidades que los hagan crecer profesionalmente, hacer rotación de puestos, recibir capacitaciones, tener mentorings, que se midan sus resultados para que puedan evolucionar, para que no sea el mismo veterinario. En 5 años un veterinario no puede ser el mismo que antes, tiene que cambiar, tiene que ser mejor, y eso hay que medirlo. Y sabemos muy bien nosotros como profesionales de la salud que para prevenir, es que más vale prevenir que curar. Y el burnout se puede prevenir, pero se tiene que prevenir de forma bidireccional. Necesitamos, para tener equipos felices, tener personas que nos escuchen, que realmente haya un ambiente, por eso los valores son tan importantes. Si realmente decimos que nuestra clínica se caracteriza por ser honestos, la gente tiene que tener esa confianza para hablar con el jefe y decirle lo que piensa y lo que siente, y no tener miedo. Si la gente tiene miedo de hablar con el jefe, ese valor que aparece en la página web está bonito en la página, pero no es una realidad. Tenemos que tener tiempos para conversar con la gente que nos importa y tener espacios para hacerlo. No podemos hablar de un problema que nosotros consideramos o de algo que quizás consideramos que no hizo bien un colega delante de los clientes en la sala de recepción o delante del enfermero. Tenemos que encontrar un espacio de privacidad para hablarlo de forma asertiva, no de cualquier forma, de forma asertiva y empática. Tenemos que respetar las horas laborales. Las jornadas, si son de 8 horas, son de 8 horas. Pueden ser de 8 horas, 5 minutos, sí, pero de 8 horas y media hora ya la cosa cambia. Tenemos que respetar las horas máximas de trabajo. Hay países en los cuales se trabaja menos y otros que se trabaja más, pero no es por eso que voy a explotar a mis trabajadores tampoco. Y tenemos que respetar los tiempos mínimos de descanso. Es importante, la gente necesita pausas. Si tiene una hora de pausa de almuerzo, que no lo vayan a molestar en esa hora de pausa, aunque llegue un paciente. Es su hora de pausa, así de simple. Hay un tema muy importante, y estoy por terminar, que es el salario emocional. Algo que a nivel empresarial se utiliza mucho, pero que los veterinarios también desconocemos, que son todos esos extras que nos pueden dar en una empresa, una clínica veterinaria, que no se paga con moneda necesariamente, como puede ser el desarrollo personal, el horario flexible, que alguien quizás realice teletrabajo mientras está enfermo, que quizás pueda contar con una guardería, por ejemplo, para que dejen a todos los niños ahí y no tengan que ir a dejarlos a otro lugar más lejos, que hayan planes de formación, quizás que sea una empresa pet friendly que permite que si hoy día no puedo dejar a mi perrita en la casa, me la pueda llevar a la clínica y haya un lugar especial donde la deje.
aprendizaje, que hayan días libres, que hayan espacios de distracción, que se promueva la salud del equipo, haciendo un ejercicio, ya vamos a hacer un ejercicio común y todos vamos a hacer 5 flexiones, todo el equipo, en 5 minutos. Que haya comida saludable, que haya disponible en vez de galletitas, que las galletitas todos los días aumentan la glucosa y no son tan beneficiosas, quizás que hayan almendras, que hayan frutos secos, una manzana, que se le puede ofrecer a los colaboradores de vez en cuando. Es importante también agradecer. Y como les decía al principio, muchos dueños de clínicas olvidan que no es solo, uno no paga solo con dinero, también se paga dando las gracias. Porque tenemos que agradecer a nuestros colaboradores, desde la persona que hace la limpieza hasta la peluquera, por su trabajo, por su vocación, por su dedicación, por su esfuerzo, porque quizás estar enferma y venir a trabajar igual, por estar con lumbago y estar atendiendo igual, hay que dar las gracias. Y no basta solo con pagar el salario a fin de mes, hay que dar las gracias. Y hay que reconocer lo que la gente hace bien. Hay que ayudar y guiar cuando la gente se equivoca, pero también hay que agradecer cuando están haciendo el esfuerzo y nos damos cuenta que lo han hecho mejor, para que la gente se dé cuenta, wow, voy por buen camino, voy a seguir así, me voy a motivar. Así que para formar equipos felices, tenemos que recordar que el bienestar veterinario y la salud mental es responsabilidad de todos nosotros individualmente, a nivel de trabajo en la clínica, a nivel de gremio, a nivel de grupos veterinarios en las redes sociales, en general, y nos podemos apoyar incluso de forma virtual. Quiero terminar ya diciendo que el suicidio, el burnout, la depresión y la fatiga por compasión son una realidad, no es una exageración. Hay gente que, incluso médicos veterinarios, consideran que es una exageración, y no lo es. Y yo insisto, debemos cuidarnos y prevenir. Y creo que lo más importante es que para que nosotros podamos sanar adecuadamente a nuestros pacientes, nosotros tenemos que estar sanos. Y si no nos sentimos bien, tenemos que hacer algo para estar bien y seguir ayudando a más animales que nos necesitan. Así que los invito a ser responsables con su salud, colegas, a cuidarse, a quererse y a cuidar a los demás. Muchísimas gracias. Así que ahora, disculpen, me pasé un poquito del tiempo. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Voy a dejar de compartir aquí. Ahí sí. Muchas gracias, doctora. De verdad, un tema súper interesante. Personalmente es la primera vez que me toca participar, escuchar. Y la verdad, tocaste fibras muy sentimentales, cosas que no nos damos cuenta. Esa fórmula que tú hiciste, la verdad, muchas veces nunca lo tomamos en cuenta. Vivimos al día y no recordamos todas las familias que hemos ayudado. Muchas gracias, doctora, de verdad, en nombre de todos. De verdad, súper interesante y súper importante. Gracias. Gracias a ustedes. Me imagino que hay preguntas o comentarios. Espero que sí. Sí, aquí tengo la primera pregunta y supongo que ahorita van a ir agregando más. La doctora Melissa te pregunta, ¿alguna sugerencia para los médicos que atienden a domicilio? Es muy parecido, también a domicilio, con mayor razón cuando atiendes a domicilio, tienes que considerar que además hay riesgos de ataques o agresiones por parte de los pacientes, por eso que es más importante resguardar la propia integridad. Tenemos que poner límites en nuestros horarios, tenemos que ser exigentes también con qué clientes queremos trabajar, y eso es importante, colegas. No es porque somos médicos veterinarios que todos los dueños de animales son clientes para nosotros. Tenemos clientes ideales. Hay malos clientes para los médicos veterinarios, no tenemos que trabajar con ellos. Entonces, si no queremos desgastarnos emocionalmente viendo el sufrimiento de nuestros pacientes por gente responsable, tenemos que seleccionar, trabajar con gente comprometida con la salud y el bienestar de sus mascotas, para que nosotros nos sintamos también mejores trabajando con ellos y que esas personas estén felices con nuestro trabajo. A domicilio son exactamente las mismas recomendaciones, pero creo que hay que resguardar sobre todo la integridad física, estar seguro que cuando respondemos a un domicilio, si no conocemos a la gente, en el caso de las mujeres, quizás me escapa un poco el tema del burnout, pero tenemos que tener cuidado también a dónde vamos, a la casa de alguien si no lo conocemos, con quién nos vamos a encontrar. Y tener la misma precaución de darnos nuestro tiempo libre, de definir
quizás en un área de trabajo, un área geográfica en la cual me voy a desempeñar a domicilio, por ejemplo. No es porque hago domicilio que me voy a desplazar por todo Bogotá o por toda Ciudad de México. Tengo que tener claro también mis límites. Es lo mismo, tener límites, hacer ejercicios, tomarse el tiempo libre. Y sobre todo si hacemos domicilio, creo yo, y si hacemos domicilio, si somos nuestros propios jefes, tenemos que tratar de no autoexplotarnos, porque a veces también somos muy buenos para autoexplotarnos. No, es que sigo trabajando hasta las 10 porque me llegó una llamada. No, es rentable, a veces perdemos plata yendo a hacer un domicilio, y eso es importante considerarlo, porque a veces nos desplazamos una hora, estamos 1 hora y media con el paciente, el cliente no nos paga, no hay mejora en el paciente, dejamos de lado a nuestros hijos, un cumpleaños, y al final perdimos dinero y salimos mal emocionalmente. Entonces son las mismas recomendaciones para el domicilio. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta es, la doctora Nasli, ¿cómo manejar el mal compañerismo, la envidia? Ahí yo creo que es importante, es fundamental el tema del compañerismo, trabajarlo desde los líderes. Lamentablemente muchas clínicas veterinarias tienen jefes y no tienen líderes, y los jefes tienen que formarse para ser líderes, para saber liderar equipos y grupos de personas, porque cualquier equipo de trabajo, sea veterinario o no, pasa también por diferentes etapas. Y la primera etapa es lo que se llama el storming o la tormenta, en el cual siempre van a haber los primeros conflictos. Primero está la formación, disculpen, después está el storming, cuando la gente recién llega, todo el mundo es amable, muestra su mejor lado y todo lo demás. Y a la segunda etapa, cuando la gente empieza a estar más en confianza, como se dice, empiezan a sacar las garras, muestran el lado negativo, surge la envidia, la competición, y en este periodo es cuando el líder o el jefe tiene que intervenir para potenciar los equipos de trabajo. Tiene que determinar bien los objetivos que tienen los equipos, tiene que dejar claro las tareas, qué hace quién, porque cuando no está claro quién tiene que hacer las cosas, siempre va a haber uno que lo va a hacer más que el resto. Otros que van a decir, no, pues te toca a ti hoy día, o yo pensé que era tu responsabilidad, no lo hiciste, y ahí comienzan a aparecer esos aspectos negativos. Trabajar con personas no es fácil, pero se necesita alguien que esté arriba, que mantenga ese ambiente positivo. Hay dinámicas en las cuales se pueden desarrollar. Las reuniones son importantes. Las reuniones de trabajo no son solo para decir, no fue muy bien, tienen que vender más productos X, sino que creo que sería bueno que resolvamos algunos conflictos. Y las personas tienen que observar, si yo me doy cuenta que 2 colegas tienen problemas y ya han discutido y han gritado, tengo que citarlos a ambos y conversar con ellos para que resuelvan sus diferencias. No necesito que sean amigos, y vuelvo a insistir, pero hay que gestionar los conflictos internos, y eso se requiere una persona externa. Y también las habilidades socioemocionales son importantes desarrollarlas. A veces lo que nosotros sentimos como envidia quizás no lo es nuestra percepción. Y los conflictos que se generan en los equipos de trabajo generalmente están basados por un problema de comunicación, que no nos decimos lo que tenemos que decirnos, que lo guardamos y lo acumulamos hasta que tenemos que explotar, y no lo decimos de la forma correcta, y principalmente porque no somos ni efectivos ni asertivos para decirlo. Y en la vida se puede decir todo lo que uno piensa, pero hay formas de hacerlos. Yo puedo decirle a alguien, es que tú nunca me ayudas, eres una floja. Eso suena agresivo, la persona se va a sentir ofendida. En cambio, si yo le digo, mira, ayer cuando teníamos que trabajar juntas, tú te fuiste, me dejaste sola, es diferente. Cuando empezamos a decir siempre, siempre, ya estamos generando un conflicto. Cuando decimos nunca, también estamos generando un conflicto cuando generalizamos. Entonces, hay que aprender a decir las cosas y hay que aprender a mantener buenas relaciones. Y eso también depende del ejemplo. Yo creo que la mejor forma también es nosotros demostrar con nuestro ejemplo que sí se puede trabajar en un ambiente saludable siendo nosotros buenas personas, porque incluso el más envidioso en algún minuto va a ceder, o efectivamente los jefes tienen que a veces determinar que hay personas que no pueden trabajar en ese equipo y tienen que cambiarlo. Por eso se requiere un líder que esté observando. Espero haber respondido a la pregunta. Claro que sí, doctora. Tenemos la siguiente pregunta. Comentan, si los jefes no ponen de su parte en el cuidado mental de sus trabajadores, aún haciéndoselo saber, ¿qué se puede hacer?
es complejo, porque si los jefes no quieren, si lo hacen saber, quizás la forma, a veces lo que yo he visto en algunos casos de empresas que yo asesoro, es nuevamente la forma. Y para eso es importante ser astuto, por así decirlo. Si mi jefe considera que no es importante que se sientan bien, que solamente le interesa el dinero, como muchas veces hay colaboradores que lo sienten así, tengo que demostrarle con dinero lo importante que es que la gente se sienta bien. Y eso está comprobado. Hay mucha información de cómo la rentabilidad aumenta sobre un 30% cuando tenemos equipos felices. Entonces, hay que hablarle con números a una persona que piensa en números para que ojalá pueda ceder, y también pedirle si les puede dar una oportunidad de que ustedes les demuestren que si se mejoran ciertas condiciones, ustedes pueden rendir mejor y obtener mejores resultados económicos. Ahí a veces se requiere incluso la intervención de una tercera persona, un conciliador, por ejemplo, que pueda orientar, o algo que también es muy importante decir, que los jefes suelen evaluar a veces a los empleados, pero los jefes también pueden ser evaluados. Y es importante hacer encuestas de evaluación 360, que se llama, en que se evalúa a las personas desde todos los puntos de vista. El jefe es evaluado por los empleados, el jefe es evaluado por los clientes, el jefe es evaluado por algunos otros colegas que pueden ser administradores también, son evaluados por diferentes aspectos. Y si una encuesta dice que no lo está haciendo bien, bueno, la persona tiene que también ser autocrítico para decir quizás es el momento de que cambie. Gracias, doctora. También nos preguntan si es responsabilidad de la empresa tener un psicólogo a la disposición. No, no es responsabilidad de la empresa. Eso yo creo que es parte de lo que se puede considerar el salario emocional. Algunas empresas lo pueden proponer y algunas lo pueden pagar. De hecho, hoy en día cada vez hay más clínicas que tienen ese servicio gratuito para el personal de la clínica. Pero nuevamente, a veces hay personas que no es que sean malos jefes, sino que nunca nadie le ha dicho que quizás puede mejorar. Entonces, si quizás le mencionáramos a nuestro jefe diciendo, por ejemplo, vi una charla sobre felicidad laboral o vi una charla sobre burnout y mencionaron que tener un psicólogo en la clínica sería importante, quizás puede hacer que la persona diga, mira, la verdad que no tengo dinero para pagarlo, pero quizás puedo consultar con alguien, puedo buscar la alternativa. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin invertir dinero. El manejar la comunicación no cuesta dinero, lo único que cuesta es aprender a gestionar las habilidades comunicativas. Entonces, no es una obligación tener un psicólogo, sí puede ayudar, pero también se puede tener un asesor externo. No necesitamos tener un psicólogo que esté 8 horas al día en la clínica, pero si hay un conflicto, el dueño de la clínica puede pedir un coach, un mentor o un asesor que los ayude a solucionar ese conflicto puntual y evitar tener a alguien ahí permanente. Se puede contratar por 1 hora, se puede hacer un taller de 2 horas, etc. Muy bien, doctora. La mayoría de los doctores te agradecen. Les gustó mucho la plática. Y aquí está otra pregunta. Te preguntan, ¿cuál es tu postura u opinión sobre el negar el servicio al cliente tutor grosero o complicado? Saludos. Tienen todo el derecho de hacerlo. Nadie está obligado a atender a gente violenta y agresiva. Ustedes tienen que segmentar, y vuelvo a insistir con esto, ustedes tienen que seleccionar con quién trabajan. Y así como nosotros debiéramos procurar dar el mejor servicio a nuestros clientes, a nuestros pacientes, y ellos nos pueden exigir, nosotros también tenemos derecho a exigir respeto. Si hay un cliente agresivo, hay un cliente violento, hay que pararlo, y para eso hay herramientas también de enfrentamiento al conflicto, cómo disolver conflictos de forma efectiva sin llegar a la violencia incluso. Pero ustedes pueden decirle perfectamente a un cliente, creo que nosotros no somos la mejor solución médica para ustedes, les recomiendo que vaya a otra clínica. Así de simple. Y de verdad, colega, yo les aconsejo, es mejor perder un cliente malo que enfermarse mentalmente, llegar a una depresión, a un suicidio, por estar soportando gente que no valora el trabajo que ustedes hacen. Ustedes no se lo merecen, así que no están obligados. Y no van a dejar de ganar dinero por perder un cliente malo, al contrario. Si ustedes se sienten mejor, van a trabajar mejor y van a traer a más clientes, pero tienen que traer a buenos clientes, no a cualquiera. Y para eso
disculpen que me extienda, pero de verdad que los colegas tienen que aprender a segmentar. Si yo quiero trabajar con buenas personas, tengo que atraer a buenas personas, y mi comunicación, cómo yo me vendo, los productos que yo propongo, cómo me promociono en Internet, tiene que ser estratégico. Porque si me promociono como barato, me va a llegar mucha gente que busca lo barato y posiblemente me va a llegar gente muy complicada. Entonces evitemos a esa gente, subamos los precios junto con la calidad y seamos más selectivos. Así que no, nadie está obligado a trabajar con gente así y ustedes no debieran aceptarlo. Tienen todo el derecho a hacerlo. De hecho, incluso para que sepan, hay colegas que mandan cartas para decirle a la gente, o le mandan un correo diciéndole que han decidido por un tema de, ya sea violencia o trato verbal agresivo, no seguir proponiendo el servicio a ese cliente porque ustedes no son la solución que ellos buscan, así que les aconsejan ir a otra clínica. De forma muy cortés, le dicen que no. Muy bien, doctora, muchas gracias. Esta pregunta está interesante, doctora. ¿Qué opina sobre las parejas que trabajan en la misma clínica? ¿Cómo sobrellevar la separación del trabajo con la relación? Es complicado, es complejo. La verdad que es complejo porque se mezcla. Es difícil no mezclar lo personal con lo laboral cuando se trabaja en el mismo lugar, incluso si cumplen funciones diferentes, que sé yo, si uno es el administrador y otros veterinarios, están ahí en la misma clínica y no siempre se va a mantener la jerarquía que debiera mantenerse. No es imposible, es difícil. ¿Qué se puede hacer? Primero que nada, dejar bien establecido las tareas, y esto es válido para cualquier persona. Cualquier persona que trabaja en una clínica tiene que tener claro cuáles son sus tareas y sus funciones. Si yo soy administrador, yo hago A, B, C, y si yo soy veterinaria, hago D, E, F, pero no puedo estar mezclando. Entonces yo, cuando soy veterinaria en la clínica, soy veterinaria y hago A, B, C, D, y mi pareja hace lo que tiene que hacer. Los problemas personales se tienen que quedar en la casa y no se tienen que llevar a la clínica. Porque de lo contrario, lo que pasa con las parejas es que las parejas tuvieron un problema en la casa, llegan enojados a la clínica y repercuten en todo el equipo de trabajo. Y eso no puede pasar, tenemos que ser objetivos y para eso nuevamente desarrollar habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, mentalidad, gestión de las emociones es importante. Pero sobre todo separar las tareas, dejar claro la jerarquía también. Si estamos en la misma categoría, bueno, yo cumplo mi función, tú cumples tu función, trabajamos en equipo, suceda lo que suceda en nuestra casa. Si tú estás arriba mío o yo estoy arriba mío, tengo que respetar esa jerarquía y recordar que en el trabajo hay una jerarquía, que en la casa quizás no existe, pero en el trabajo sí. Y lo otro es que también tenemos que tener nuestro espacio personal, sobre todo porque si nos vemos 8 horas al día en la clínica y después llegamos a la casa a vernos, llega un minuto en que igual esa pareja puede tener problemas nuevamente porque traemos los problemas de la clínica a la casa en vez de dejarlos detrás de la clínica. Entonces hay que aprender a separar las cosas. Lo de la casa en la casa, lo de la clínica en la clínica, respetar las tareas, las funciones, las jerarquías y sobre todo tomarse el tiempo. Porque si están 24 horas al día juntos, tienen que tener una súper relación para no aburrirse. La verdad de las cosas, todo el mundo necesita unas vacaciones de la pareja y es importante tomarse, aunque sea una media hora, una hora al día, a veces para no ver a la pareja, sobre todo si tuvieron problemas en el trabajo. Espero haberte ayudado con esa respuesta, Eni. Perfecto, doctora. Doctora, parece que son todas las preguntas. De nueva cuenta, agradecerte. Y tenemos aquí en Educabet siempre pues una tradición que es una foto grupal. Invito a todos a prender su cámara, ya lo pueden hacer. Sí, De por verdad, favor. un tema súper importante, doctora. Ya vamos a conocer a algunos que estuvieron aquí participando. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Fíjate, estás en Francia y se siente que todos estamos pues en el mismo lugar. Tenemos gente de Colombia, de Panamá, de México, tenemos mucha gente de Sudamérica y creo que en todos los países pasa. Ahí en la encuesta tenías mucho Argentina y Brasil, que eran los más afectados. Y eso porque no hay encuestas, si no nos diéramos cuenta de más cosas. Efectivamente, de hecho se están empezando a hacer encuestas, pero no son suficientes, pero yo estoy segura que si se hicieran encuestas en cada país, las cifras serían más altas si las respondieran todos los veterinarios, porque no siempre las responden todos,
Y también si la gente reconociera lo que le sucede, porque a veces incluso, como les digo, este tema que nos afecta, hay mucha gente que lo desconoce. Y si los propios veterinarios subestiman lo que puede sentir otro veterinario, difícilmente lo van a poder ayudar. Así que no hay que tener miedo y hay que hablar. Y les agradezco a todos los que se quedaron, estuvieron con mucha paciencia escuchándome y sobre todo yo los invito a que se preocupen de verdad de su salud porque es muy importante. Y la salud no es solo física, comienza aquí, sigue aquí y después afecta a todo el resto. Así que necesitamos veterinarios felices trabajando porque tenemos una profesión maravillosa y tienen que estar sanos para hacerlo. Perfecto, doctora. Muchas gracias de nuevo. Y si ya nadie más va a prender su cámara, parece que tienen un poquito de miedo, están despeinados, temprano, No van se preocupen, manejando. no se preocupen. Somos todos guapos, así que no importa. Muy Hay que bien. aparecer una linda sonrisa, ojalá. Perfecto. Entonces, mira, varios conocidos. Muchas gracias por prender su cámara. Voy a contar a 3, tomamos foto y terminamos la charla. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Me da gusto conocer sus caras. Gracias por acompañarnos. Y vamos a tener más temas de estos para tener una salud mental mucho mejor. Muchas gracias a todos. Muchísimas Va gracias a una. ti, Angelo, y muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Perfecto. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos. Damos por terminada esta charla. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. A cuidarse, colegas, a cuidarse. Hasta luego.